En este video vamos a ver cómo utilizar variables de tipo entero, la comunicación por módulos de códices y el factorillo. En este caso vamos a utilizar un tanque como ejemplo. En este caso el tanque, si activamos los sensores, va a tener dos sensores. El sensor de nivel, vamos a ponerle un nombre, y, el medidor de flujo de salida, que en este caso no lo vamos a utilizar. Si me voy a la parte de actuadores, está la válvula de llenado y la válvula de descarga, que en este caso por este ejemplo tampoco la vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a controlar la velocidad de llenado y el nivel de agua del tanque mediante una interfaz gráfica utilizando códices. Entonces, para este caso, pues nosotros lo único que haríamos sería configurar aquí el PLC, en este caso recordar utilizar el TCP/IP. Y aquí, como ahora sí voy a utilizar registros enteros, tengo que cambiar la configuración y colocar cuántos registros necesito. Y esto es muy importante, colocar un offset. Las salidas y las entradas booleanas se guardan en los registros 0, y en este caso también las entradas de registro se guardan en 0. Entonces, para poder comunicarlo y que no se selopen los datos, tenemos que ponerle un offset de 1 tanto a las entradas como a las salidas, para que los datos que están almacenados en estos registros holding no se solapen con los de bobina. Es muy importante porque si no se van a estar solapando los valores. Voy a colocar el sensor de nivel en el holding regist 1 y la válvula de llenado la voy a poner en el input regist 1. Entonces ya con eso quedaría configurado lo que utilizaríamos en el factorillo para utilizar variables enteras. Ahora, a partir de la plantilla de trabajo de códices, donde observamos ya tenemos los módulos Ethernet Modbus, ya tenemos las variables globales y tenemos también la configuración de símbolos. Vamos a declarar las variables globales. En este caso, la primera variable global sería el sensor de flujo. El tipo de dato lo vamos a poner Word. Vamos a crear otra variable que sea la válvula y también de tipo Word. Entonces en este caso ya tendríamos las válvulas puestas, bueno, las dos variables que vamos a utilizar, y nos vamos a ir al programa del PLC. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear ahora variables locales. Esta parte de aquí nos permite crear variables locales en el PLC. Por definición, por defecto, siempre están en texto estructurado. Vamos a cambiar la visualización aquí en la ventana de tabular y ya nos dejaría crear de manera más fácil las variables. Voy a crear dos variables, una que se llama display, que va a ser de tipo entero, que es la que me va a permitir visualizar la variable en, en un indicador. Lo podemos hacer directamente, pero en este caso voy a utilizar las variables para también mostrar su uso. Voy a crear otra variable que se llama slider, que es la que me va a variar los registros. Entonces aquí en el programa del PLC lo primero que voy a utilizar es irme a la función, a los módulos de elementos de diagrama de contactos, y voy a arrastrar la función move. Move lo que hace va a ser mover un dato de un registro hacia otro. En este caso voy a mover unas variables globales, las voy a mover a las variables que creé para la interfaz. Entonces aquí la variable de entrada sería modbus. Lo voy a hacer con el asistente. Voy a crear aquí. Me voy a la parte de aplicación, globales, y voy a leer el sensor de flujo. Y la voy a mover a la variable display. Entonces aquí escribo display, o lo puedo hacer con el asistente. Aquí nada más fijándome que sean las variables de la aplicación. Aquí está display. Entonces lo que pasaría ahí es que el valor que viene proveniente del factory se va a guardar en display. Voy a crear un nuevo escalón y ahora voy a hacer lo mismo, pero al contrario, el slider va a pasar su valor al sensor de flujo. Entonces aquí voy a poner slider y se va a mover a la parte de la válvula.
Entonces esta parte ya tendríamos el código del PLC terminado. Vamos a compilar, y al compilar tenemos que irnos a configuración de símbolos para seleccionar todas las variables que hemos hecho. Tener en cuenta que se tienen que seleccionar las variables una vez que se ha compilado el programa. Ya que estamos aquí, nos vamos a ir a la parte del Modbus, nos vamos a ir a entradas y salidas, y en entradas, recordemos, las entradas 0 están guardadas para las bobinas, por lo tanto tenemos que poner aquí en entrada 1. La entrada 1 sería el sensor de flujo, y la salida, que sería salida 1. Eso se hace directamente aquí, puesto que voy a ocupar todos los registros. Aquí pondría la variable de válvula. Entonces ya tendríamos listo nuestra configuración, nuestro programa, y volvemos a dar compilar. Ya una vez que tenemos todo listo, es momento de generar la interfaz. Para eso me voy a ir a aplicación, clic derecho y agrego un objeto de visualización. Voy a agregar. Y se me va a abrir una nueva ventana que va a ser la ventana de visualización, que es donde yo voy a crear mi interfaz visual. Aquí podemos ver que si pasamos a herramientas y en propiedades van a estar las propiedades de los elementos a seleccionar y las herramientas que puedo utilizar. En este caso voy a cambiarle el color de fondo para que se pueda visualizar mejor. Voy a poner un elemento gris. ¿Qué necesito? Pues voy a necesitar un elemento de texto, un campo de texto, que va a ser donde voy a visualizar la variable o el nivel. Inclusive puedo poner aquí una etiqueta, una rotulación, y aquí coloco el texto sensor de nivel. Muy bien, entonces en esta parte voy a visualizar cómo se configura. Si doy clic sobre el elemento de texto, se me van a abrir las propiedades, y aquí puedo cambiar toda la parte de la posición, los colores, la apariencia y los textos. En este caso, en texto voy a colocar qué tipo de variable quiero imprimir. En este caso yo quiero imprimir una variable de tipo entero y funcionaría igual que en C, sería porcentaje D. Recordemos que en C++ o en la mayoría de los lenguajes de programación, las variables enteras o de tipo Word se ponen con porcentaje D. Tenemos que poner esta representación. Entonces una vez que ya tenemos el texto establecido, nos vamos a ir a la parte de variables de texto. En variables de texto voy a seleccionar cuál es la variable que se me va a imprimir aquí. Voy a dar doble clic y en este lado sería el sensor de flujo y le doy a aceptar. Si no aparecen todas las opciones, es necesario palomear aquí la función de Advance para que se me abran todas las opciones que tienen disponibles los elementos. Bien, ya con eso podríamos visualizar nosotros el sensor de nivel. ¿Cómo voy a controlar entonces la válvula? Voy a colocar un control deslizante. Voy a colocarle su etiqueta. Y voy a poner aquí apertura de válvula. El slider lo puedo hacer más grande o más chico dependiendo cómo lo requiera. Y en este caso vamos a configurar la escala. Si nos fijamos, el final de escala inicio de escala dice 0 y el final de escala dice 100. En este caso, yo ya haciendo pruebas sé que el valor máximo que puede admitir la válvula es de 1000. Y voy a poner una escala de 10 en 10 y una subescala de 5. Puedo darle aquí mostrar escala para que me muestre las escalas. Y la subescala la voy a cambiar también a 10. O la podemos cambiar aquí a 50 o a 100. Y aquí la subescala pues sería de 10 en 10. Entonces ya tendríamos la apertura de la válvula, el slider que va a controlar la apertura de la válvula y el display que me va a mostrar el sensor de nivel. Por último nos faltaría colocar la variable en la que se va a escribir la válvula. Si nos fijamos, no hemos puesto en qué variable va a escribir. Nos vamos a ir aquí en la parte de propiedades, damos doble clic en variable
y le decimos que aquí escriba en la variable slide. Aquí también, repito, podemos utilizar la variable como tal del sensor de flujo directamente, o podemos utilizar la del PLC. Cualquiera de las dos va a funcionar. Voy a utilizar en este caso la del PLC. Entonces, ya una vez que tenemos ya las variables definidas y configurados los elementos, pues si damos correr, observemos que ya se pone la interfaz visual en donde tengo el slider y tengo también la visualización del sensor de nivel. Entonces, si nos vamos al Factory.io, vamos a dar conectar, damos iniciar a la simulación y podemos observar que si yo muevo el slider de la apertura, el llenado comenzamos a llenar. Y entre más muevo el slider, se configuraría el sensor a su máxima apertura y observamos que el tanque comienza a llenar y el sensor de nivel comienza a mostrar sus valores o los valores que tiene por defecto. Es importante recalcar que estos valores son los números de cuentas, son las palabras de enteros. Habría que hacer un escalamiento para que se muestren las variables del proceso como tales. En este caso, les repito, son números de cuentas, que son las que maneja el Factory.io, y habría que escalar las variables para utilizarlas con las variables del proceso. Entonces, si nos fijamos, ponemos el slider a 0 y la válvula comienza a cerrarse por completo. Para escalar señales, pues tenemos que desconectarnos del PLC y de la conexión del Factory.io para poder modificar el programa. Y la función para el escalamiento no viene por defecto en las librerías estándar del Codesys, por lo tanto hay que agregarlas. Nos vamos a ir a administrador de librerías, damos clic en agregar librerías, en aplicaciones, en comunes y escojo el que dice útil, que son las utilidades. Damos a aceptar y observamos que ya está aquí las utilidades de la librería de utilidades. Podemos cerrar esta ventana y voy a ingresar un nuevo escalón. En este nuevo escalón voy a ingresar un llamado de módulo con habilitación. Me voy a ir a módulos de función, voy a irme a utilidades y en utilidades, en la parte de funciones matemáticas, necesito el que dice lintrafo, que es el bloque de escalamiento que me va a permitir utilizar una ecuación de la recta para escalar una variable de entrada a una variable de salida. Entonces voy a dar a aceptar y le voy a poner un nombre, en este caso conversión centímetros, y el tipo de dato lo tengo que tener el lintrafo. Al hacer esto, observamos que aquí arriba se me crea la variable de tipo lintrafo. En esta parte voy a borrar el contacto puesto que quiero que siempre esté habilitado y me va a pedir los parámetros de entrada y parámetros de salida. Los parámetros de entrada, el primero corresponde al límite inferior de la variable de entrada, que en este caso son el número de cuentas que nos envía el Factory.io, que va de 0 a 1000. Todos los elementos, al menos en la comunicación Modbus del Factory.io, van desde 0 hasta 1000. Entonces voy a colocar el límite inferior, que sería 0, y el límite superior, que sería 1000. En esta parte sería la variable que voy a escalar, que en este caso la variable que voy a escalar viene de aplicación, globales, y voy a medir el sensor de flujo. Entonces le doy enter y esa sería mi variable de entrada. Aquí es donde voy a colocar el límite inferior de la variable de entrada, que sería 0, y el límite superior, que sería 1000. Y aquí serían los límites de la variable de salida, que serían los centímetros del tanque que estamos simulando. Podemos observar que el límite inferior del tanque es 0 y el límite superior es 300. Entonces con eso podríamos nosotros escalar la variable, poner entonces 0 y voy a escribir 200.
300. Y la variable de salida me pide en dónde voy a almacenar ese dato. Y ese dato va a ser una variable real. Por lo tanto, voy a guardarlo en una nueva variable que se llame centímetros. La variable va a ser de tipo real. La vamos a aceptar y me pide una variable de error que la puedo crear aquí en las variables del PLC y va a ser de tipo booleana. Y observamos que sí, aquí se nos creó la variable del conversor, la variable de los centímetros y la variable de error. Podríamos hacer lo mismo también para la válvula si queremos escalarla, así lo vamos a dejar por el momento. Entonces en el apartado de visualización voy a cambiar aquí que se me visualice el número de cuentas, que en este caso como es real sería %F, y en la variable de texto voy a cambiarla por una del PLC que sería con centímetros, que sería de tipo real. Ahora sí, ya tengo todo listo, voy a compilar para asegurarme que no haya ningún problema y comienzo la simulación en línea. Y ya en este momento ya lo tengo corriendo la simulación. Me voy al Factory, inicio el cliente y inicio la simulación. Entonces en esta parte me voy a ir a la parte de visualización y voy a aumentar o voy a abrir la válvula tope para que se llene rápido. Y observamos aquí que el sensor de nivel comienza a mostrar los valores y si los comparamos con los del Factory va más o menos 40, 40. Va a tener un cierto error puesto que la resolución del conversor no es muy alta, pero son lecturas muy cercanas. En este caso, si nos fijamos, tenemos 80, 90, 100 aproximadamente, y así hasta ir subiendo. Vamos a mostrar que cubra todo el rango. Ahí vamos en 170, más o menos la misma medición. $230 aproximadamente, 240, 275, y ya una vez que va llegando a 300, pues ya se cumple todo el rango. Entonces de esta manera podemos visualizar variables, escalarlas y convertirlas a las variables de proceso o a lo que nosotros necesitemos.